Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, esperamos en Dios que todos estén bien y de que estemos entendiendo este tema tan importante acerca de la santidad de Dios. Y ayer estudiamos que la santidad de Dios nos da seguridad en la salvación. Pero ¿por qué nos da seguridad en la salvación? Tiene que ver con el título de hoy, que es la santidad, confianza en Cristo. Pero, ¿en qué estás confiando? Confiar en Cristo es la única forma de tener la seguridad que necesitamos si queremos crecer en su reino. De modo que debemos confiar en Él, arrepentirnos de todos nuestros pecados, de los que seamos conscientes, y caminar en el gozo de la salvación. Y hay un pasaje en 2 de Pedro 1, del 1 al 11, que es importante y relevante porque nos proporciona un modelo bíblico para buscar la genuina seguridad de la salvación. Es una experiencia que podemos conocer y de hecho los autores bíblicos quieren que lo sepamos y lo aceptemos. Y Pedro inicia su carta con estas palabras: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí podemos ver cómo él está aludiendo ya a lo que hemos recibido en términos de la justicia de Cristo por medio de la fe. Y llega a ese tema de forma inmediata y sigue diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso está en los versos 1 al 4. Y suena similar a la forma de Pablo de distinguir entre las obras y los deseos de la carne, como vimos ya en Gálatas 5, 17 al 21. Pero Pedro vuelve ahora su atención al fruto en 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y esto nos recuerda a lo que Santiago escribió en Santiago 2:17. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe es el único medio por el cual estamos unidos a Cristo. Es donde recibimos todos los beneficios de nuestra salvación. Una vez más, aunque la justificación es solo por la fe, jamás permanece sola. Produce amor y buenas obras. Si tienes una fe verdadera, es preciso añadirle algo, y es la virtud, y ésta se convierte en el fruto de la fe, no en su causa, ni en las bases de nuestra justificación. Por eso pongamos atención a esta lista, que es el fruto de la vida espiritual. Y sigue diciendo: vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esta es la parte en que quiero que nos enfoquemos. Si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 2 de Pedro 1, del 5 al 9. Ahora, existe una medida de olvido en nosotros cuando no somos diligentes en la búsqueda de la virtud, de la piedad, del afecto fraternal
y estas otras virtudes enumeradas por Pedro. Por eso hagamos una pausa en, en esta locución conjuntiva, por lo cual, al principio del versículo 10, siempre que te tropieces, por lo cual, deja que sea una alarma para tu mente que indique una conclusión que sigue a las premisas anteriores. Suele introducir un verbo y señala una llamada a la acción como algo que debemos aprender, saber o hacer. Pero ¿de qué se trata aquí? Pedro escribe, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. Si Cristo entrara hoy en tu casa y te enseñara cómo evitar caer, ¿te interesaría? ¿Estarías dispuesto a hacer estas cosas? La seguridad de la salvación no es un añadido final poco científico a la doctrina de la santificación. Es fundamental y básica para el crecimiento espiritual. Pedro acaba de proporcionarnos una lista de virtudes similar a la de Pablo respecto a los frutos del Espíritu y nos ha llamado a esmerarnos. Esta atención es necesaria si esperamos hacer que nuestro llamado y nuestra elección sean seguros. Y observemos que Pedro no está aconsejando, sean diligentes para provocar o efectuar su elección. No, en su lugar quiere que confirmemos lo que ya ha sucedido. Quiere que tengamos la seguridad de hallarnos verdaderamente entre los escogidos. Por eso no des por sentado que estar seguro de tu elección signifique a la fuerza que estás siendo arrogante. Pedro nos hace el encargo apostólico de ser diligentes para que nuestra vocación y nuestra elección sean firmes. La seguridad de la salvación no es sencillamente una opción de lujo para el cristiano. Tu deber es procurarla. No es una obligación que deba llevarse a cabo después de 25 años en la fe. Esto es importante en el fundamento mismo de nuestro caminar cristiano. Soluciónalo para que cuando reposes la cabeza en la almohada por la noche, sepas que te encuentras en un estado de gracia. Podemos descansar de verdad sabiendo que estamos reconciliados con Dios, que tenemos paz con Él, que podemos acceder a su presencia. Tales seguridades son alimento sólido para el alma cuando buscamos crecer en la obediencia y la justicia. Ahora, ¿qué acerca de la confianza en Cristo? Como dice el título, perdón, la santidad, confianza en Cristo. Escucha muy bien, más que en ningún otro lugar de la Biblia, en el libro de Romanos tenemos la exposición más clara del camino a la salvación. En Romanos 3, 19 al 20, Pablo pregunta, ¿qué? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Pero sabemos que todo lo que la ley declara es para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo desconozco cómo el apóstol podría explicarlo de un modo más claro de lo que hace en este pasaje que acabamos de leer. Este prefacio a su magnífica exposición del camino de la salvación, antes de señalarnos la cruz de Cristo. Pablo lo que hace es presenta primero el trabajo preparatorio, estableciendo la universalidad de la culpa humana. Concluye que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23. Y esta es la idea que Pablo quiere que entendamos. Debemos abandonar por completo cualquier esperanza de satisfacer la justicia divina llevando a cabo las obras de la ley. Nuestras buenas obras nunca serán lo bastante buenas para cumplir la ley de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, dice Romanos 3:20. Ahora bien, ¿cuál es la razón? De nuevo tenemos la locución conjuntiva, por lo cual, miremos en retrospectiva a las premisas paulinas para que podamos percibir el flujo de su argumento. Pablo pone a toda la raza humana ante el tribunal del juicio de Dios y declara que toda ella es culpable ante él. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. Si estás familiarizado con las categorías de la lógica y las leyes de la inferencia inmediata, reconocerás que esta es una declaración o una proposición que puede etiquetarse de negativa universal, porque excluye a todos los miembros de una clase en particular. Y por esta proposición los miembros quedan excluidos del grupo de los justos. Todos quedan excluidos, no se incluye a ninguno. Obviamente la única excepción es Cristo, el cual sí era justo. Él era el justo, el que no tenía pecado. Y Pablo hablaba aquí de la humanidad caída. No hay nadie que pueda ser elevado a la clase de los justos. Y Pablo deja totalmente claro que se refiere a una exclusión universal, ni a un uno en Romanos 3:10. Y sigue afirmando en Romanos 3:11, no hay quien entienda. Aquí existe un vínculo que precisamos comprender. Nadie en la carne, ninguna persona natural alcanza la justicia. Y esto se debe en parte a que en nuestra condición caída, ninguno de nosotros la entiende en realidad. No poseemos un entendimiento adecuado de Dios mismo ni del aspecto de la justicia divina. La siguiente frase no es popular en la comunidad cristiana de hoy. No hay quien busque a Dios, dice Romanos 3:11. No sé las veces que he oído a cristianos decir, mi amigo no es cristiano, pero está buscando a Dios. ¿Cómo? Si aquí dice claramente que no hay quien busque a Dios. Algunas iglesias incluso diseñan sus cultos de adoración de forma específica para ayudar a los buscadores de Dios. ¿Por qué hacemos esto cuando el apóstol señala que no hay quien busque a Dios? Sin lugar a dudas, la Biblia afirma, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Con frecuencia oímos los consejos en las Escrituras de buscar a Dios, de llamar a Dios. ¿Por qué lo ordenaría Dios si en realidad nadie lo hace?
Parte de la respuesta es que Dios provee el mandamiento y nadie le pone atención. Nadie hace caso de él al margen de su gracia capacitadora. Esto no significa que el mandato no sea válido. Observemos también que muchos de estos requerimientos van dirigidos al pueblo de Dios. Por ejemplo, Mateo 6:33, buscar a Dios es cosa de la vida cristiana. Buscar a Dios es algo que comienza en la conversación, pero no acaba ahí. Las personas no buscan a Dios hasta que vienen a Cristo. En realidad, la imagen normal que encontramos en las Escrituras sobre nuestro estado natural caído no es que estemos investigando cada recoveco del universo para hallar alguna pista de la existencia divina. No, en su lugar somos fugitivos. Huimos de Dios como hicieron Adán y Eva en el paraíso en Génesis 3:8 y huyeron por su pecado. Fueron a esconderse, intentaron evadir la presencia divina y ahora, aunque la humanidad desea sin duda los beneficios de Dios, la paz, la seguridad, el perdón, no le desean a Él mismo y lo vemos cuando es el día del Señor de congregarse los domingos. El que tenga oídos para oír, oiga. Y Pablo continúa, todos se desviaron en Romanos 3:12. Y no es de sorprender. Si ninguno de nosotros busca a Dios, pues no es de extrañar que nos desviemos. Pero ¿no es curioso que Jesús hablara a menudo sobre la redención en términos del camino? Cuando él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de hecho a los cristianos se les llamó al principio el pueblo del camino en Hechos 24:14, como afirmó Jesús, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mateo 7:13 al 14. Esto es muy distinto a como piensan muchos hoy respecto a la salvación. Al final del versículo 12, Pablo declara, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto parece increíble. Significa quizás que ningún ser humano al margen de la gracia regeneradora hace jamás bien alguno. Eso es lo que expresa. Pero ¿cómo puede ser esto? Vemos a paganos que superan de lejos a algunos creyentes en ciertas virtudes porque manifiestan mayor laboriosidad, sinceridad y preocupación por las personas de las que nosotros manifestamos. Pero ¿cómo podemos afirmar, pues, que no hacen nada bueno? El gran reformador Juan Calvino habló de la justicia civil del incrédulo y lo describe en términos de conformidad externa a la ley divina. Por ejemplo, Dios ordena no robarás en Éxodo 20:15 y hay paganos que no roban. ¿Acaso al actuar así no están haciendo el bien? Si consideramos con cuidado el concepto bíblico de la bondad, vemos que es bidimensional. Cuando Dios considera una obra que has hecho, tiene dos cosas en cuenta. Escudriña la cosa real que has hecho y analiza tu corazón, contempla la pureza de tus motivos. Lo primero que te pregunta es, ¿estás haciendo esta obra porque tu corazón me ama de un modo pleno? Y a menos que ambos aspectos se den en toda su extensión, la totalidad de la obra no es buena. A primera vista lo podría ser, pero a menos que vaya acompañada del motivo más puro de honrar a Dios, no es buena. Dado que el pagano está separado y aislado de Dios, independientemente de las muchas veces que cumpla la ley de forma externa, su motivación es impura. Si entendemos esta premisa bíblica, abandonaremos cualquier esperanza de hallar seguridad para la salvación en nuestras propias obras. Sin duda, esto debe suscitar algunos pensamientos molestos
en nuestra mente. Por ejemplo, declara el Nuevo Testamento en términos tan radicales que nadie fuera de la gracia de Dios hace jamás algo bueno. Pues claro que sí, es radical en sentido literal. El adjetivo radical procede del término en latín rodex, que significa raíz o núcleo central. Es la clase de declaración que va a la raíz del asunto. Analiza el núcleo central de cómo evalúa Dios lo que hacemos. A Él no le conciernen tan solo nuestras acciones externas, sino que también nos mide por los deseos de nuestros corazones, perdón. Y esto es lo que provocó numerosos conflictos entre Jesús y los fariseos. Sus obras externas parecían sumamente virtuosas, pero eran actos de hipocresía, porque sus corazones estaban lejos de Dios. Ahora, escucha esto, pon mucha atención en este punto. Una profesión de fe no es suficiente. Una declaración de fe no es suficiente. Perdón. Aunque la iglesia es el instrumento para proporcionarnos el medio de gracia y el vehículo para proclamar el camino de la salvación, no nos salva nuestra membresía. El Salvador es Cristo, no una iglesia. Si estás en Él, te encuentras en un estado de gracia, pero que formes parte de una iglesia no significa que estés en Cristo. Una segunda dimensión, perdón, cuya comprensión es relevante para los evangélicos, es que la salvación tampoco está garantizada por una profesión de fe, una declaración de fe. La mayoría de las iglesias exige una profesión de fe antes de que una persona pueda ingresar en su membresía. Incluso en los ministerios para eclesiales, como los ministerios de evangelización, existen técnicas y métodos que se usan para llamar a las personas a profesar la fe en Cristo. Y puede ser un llamamiento al frente, una oración que recites o repitas, o una tarjeta que firmes. No hay nada de malo en esas cosas, pero semejante profesión de fe no es garantía de tu salvación. Jesús advierte en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús está afirmando que es posible pronunciar las palabras, hacer la profesión verbal, pero no ser creyente. Y Santiago formuló la pregunta en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La justificación por la fe produce inevitablemente obras. Por supuesto, debemos hacer una profesión de fe, pero con esta sola no tienen la salvación garantizada. La salvación llega por medio de poseer la fe, no solo de profesarla. Puedes declarar tener algo que no posees de verdad. Una de las cosas más aterradoras que Jesús pronunció jamás se produce casi al final del Sermón del Monte. Advirtió en Mateo 7:22 al 23. A muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es un aviso para los que se quedan solamente en la profesión de fe. Nuestra confianza no debe apoyarse en algo que solo hayamos pronunciado en un simple ritual o en un acto externo. Supón que entendemos correctamente que la única forma de poder ser salvo es depositando nuestra confianza en Cristo. Si tu fe en el Cristo bíblico es genuina,
Tienes todas las razones para regocijarte en la seguridad total de tu salvación. Pero todavía es preciso que te preguntes dos cosas. Número uno, ¿es mi fe una fe real? Número dos, ¿está mi fe dirigida al Cristo real? Por esto mismo es tan importante la doctrina. Su propósito es proporcionarnos una comprensión clara de la naturaleza de Dios y de la naturaleza y la obra de Cristo. Así que pon atención en esto último. Te pregunto, ¿amas al Cristo bíblico o acaso el Cristo al que tú amas es un Cristo meramente cultural? ¿Un Cristo que nunca ejerce juicio? ¿Un Cristo que no te llama a encomendarle tu vida? ¿Un Cristo que no te insta a arrepentirte de tus pecados? Tal vez tu criterio sea el de un Jesús amable, manso y blando. Él existe para resolver todos tus problemas, para responder a todas tus peticiones, para darte salud, prosperidad y riqueza. Y por ello resulta angustioso oír hablar del evangelio de la prosperidad, de la salud y de la riqueza. Bajo ese sistema, las personas pueden convertirse a la promesa de la prosperidad, pero se pierden al Cristo vivo. Nuestro llamado consiste en venir al Cristo real. Jesús es una persona real, histórica, con una misión real, y ha llevado a cabo un acto real de redención. Y es Jesús, su persona y su obra, el que debe ser objeto de nuestra fe salvadora. Recuerdo hace años un hombre me preguntó, ¿ama usted a Cristo de forma perfecta? Y yo le respondí, pues, no. ¿Le ama usted tanto como debería? Y le volví a responder, no. ¿Por qué debería amarle de forma perfecta? Yo sé que lo debería de hacer, pero no lo hago. Y siguió con esa línea de preguntas y me dijo, ¿pero le ama usted? Y esta vez no dudé y le dije, sí, desde luego. No le amo de un modo perfecto, no le amo de una manera completa, no le amo tanto como debería, pero sé que lo amo. Y también sé que abandonado a mí mismo no podría amarle en absoluto, no podría amar al Cristo bíblico si Dios Padre no hubiera cambiado mi corazón y hubiera hecho que naciera de nuevo de su espíritu. Yo creo las palabras de Jesús en Juan 6:65. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Al igual que nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo, como dice Juan 14:6. Dios me ha traído a mí mismo por el poder de su Espíritu. Por tanto, mi seguridad descansa en el testimonio del Espíritu Santo, quien está obrando en conjunto con mi espíritu para asegurarme que soy un hijo de Dios, como dice Romanos 8:16. La doctrina bíblica importa porque puede proporcionar gran consuelo y una seguridad saludable. Ahora, aquí quiero cambiar el enfoque y te quiero dejar con una pregunta. Escúchala bien. La responderemos el martes, porque el tema que veremos el domingo nos ayudará a responder esta pregunta. Y te pregunto, ¿estás seguro del Salvador? Si escuchaste, ¿estás seguro del Salvador? ¿Y qué es lo que veremos el domingo? Uy, un título sumamente importante. Escúchalo. Depresión y desánimo, antesala de muerte. ¿Pero de qué tipo de muerte? ¿Y por qué todo lo relacionamos con demonios? ¿A qué muerte se refiere? ¿Lo habías pensado? Estará muy interesante la palabra
Y oremos hoy por el hospital en Salamanca. Recuerden que ya hoy va a ser a las 5 de la tarde, no a las 6, porque ya está oscureciendo más pronto. Y también por el evento mañana en la Novia del Cordero con el Pastor Juan, el evento de mujeres que comienza a las 9 de la mañana y termina a la 1 de la tarde. Y después de ahí a las 4 sigue la oración de, de las cajitas en la iglesia Monte de Salvación en Salamanca. El domingo nuestro servicio aquí en Salamanca, y damos gracias a Dios porque nuestra hermana de Ranchos Unidos ya pudo irse con su familia. Y que el Señor siga abriendo puertas para misiones, no solo en Ranchos Unidos, sino como lo está haciendo en Zempoala, en Villagrán, en El Reguilete, y que Él siga moviéndonos a llevar la palabra a todo lugar. Por eso oremos y démosle gracias al Señor y darnos cuenta de que la santidad significa la confianza en Cristo. Santidad, confianza en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Señor, te rogamos por todas las peticiones, pero no peticiones para nosotros, sino peticiones para que tu reino siga extendiéndose a lo ancho, a lo largo, a lo alto, a lo profundo de toda persona, Señor, de toda comunidad, siguiendo tu ejemplo, como dice tu palabra en Mateo 4, 23 y 24, que tú recorrías todas las aldeas de Galilea, enseñando, predicando, orando por los enfermos y liberando. Que podamos seguir esas 4 facetas del ministerio tuyo, pero sabemos que tú lo hacías, Señor, porque tú buscabas la santidad de estar apegado a la obediencia al Padre, que podamos hacerlo también nosotros, Señor. Hoy te damos toda la gloria y la honra, Señor, por lo que tú haces y por lo que seguirás haciendo, Señor, no solo en Salamanca, en Valle de Santiago, en Jaral, sino en todos los lugares, Señor, en Villagrán, sino a todos los lugares donde tu luz brille en medio de las tinieblas. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y que tú te glorifiques en cada servicio este domingo, donde es exaltado tu santo y bendito nombre. Te damos la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.